Hola, mi nombre es Lester Cousin Otomuro, soy médico cubano y vivo aquí en Brasil. También soy presidente del Ministerio Evangelístico Cristiano Interdenominacional llamado MESI. Y el propósito de yo hoy estar aquí hablando este mensaje es para alcanzar la vida de personas como tú que todavía no conocen Jesús o no tienen una alianza con Dios basada en su Hijo Jesucristo. Primeramente, yo quiero decirle que no es por acaso que está ahí. La Biblia Sagrada dice que el Espíritu Santo de Dios, Él actúa de forma a convencer a las personas de la justicia, del pecado y del juicio. Y Él las trae a las personas para Jesús. Entonces, existe un espíritu en este mundo que es el Espíritu de Dios, trayendo hacia Cristo, atrayendo a Cristo a todas aquellas personas que de antemano Dios estableció que serían salvos a través de la fe. Existe una predestinación en este mundo. Dios, el creador de este mundo, Él establece que todos aquellos que crean en Jesús en estos tiempos serían salvos. Serían salvos y tendrían la vida eterna, que es la vida con Dios. Si tú tienes dificultad en tu vida, si estás pasando por una situación difícil, atiende para este mensaje que está directamente relacionado con aquello que la Biblia dice. No son muchos mensajes hoy en día que están relacionados exactamente con lo que la Biblia dice, que tienen el sentido de lo que la Biblia dice. Lamentablemente existe mucho engaño, existen espíritus engañadores, existen falsas doctrinas y nosotros aquí estamos con ese propósito también de desvendar los ojos de aquellos que están ciegos por causa de ese espíritu de ceguera espiritual que existe en el mundo. Entonces, no es por acaso que estás ahí, no negligencies las cosas que son de Dios, las cosas que de verdad tienen importancia. No pases esta live y quédate ahí con un corazón abierto, receptivo, y verás que puedes recibir una verdad que probablemente nunca has escuchado, o por lo menos de esta forma nunca lo has escuchado. Yo no gano nada con esto, no lo estoy haciendo por dinero, no lo estoy haciendo con otra motivación que no sea aquella de verte así como yo estoy en estos momentos, con una vida restaurada y con la certeza de la salvación en Cristo Jesús. ¿Está cierto? Primeramente, quiero informarte que existe un juicio final, existe el día de la ira de Dios, y también la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Lamentablemente el ser humano, él es un ser pecador que está destituido de toda la gloria de Dios. Él fue creado con toda gloria en el jardín del Edén. Sabemos que Dios creó a Adán y Eva y los hizo conforme su imagen y su semejanza, y los colocó en una posición maravillosa donde no les faltaba nada, donde ellos podían vivir en completa paz y armonía con Dios y con ellos mismos, con los animales, y tenían alimento en abundancia y todo era perfecto en ese jardín del Edén. El ser humano, por causa de la influencia de Satanás y de la concupiscencia de los ojos, el ser humano pecó y se afastó, se distanció de la presencia de Dios. Dios tuvo que darle la espalda en ese momento a su creación, a la creación, a lo mejor de su creación, que era el ser humano, por causa del pecado, porque Dios, Él es santo y Él no se mezcla con el pecado. Él ama a los pecadores, Él ama al ser humano, pero no se mezcla con el pecado.
¿Cómo es que nosotros sabemos que Dios ama al ser humano? Bueno, porque en Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, cuando todavía éramos enemigos de Él, Él dio el tesoro más preciado que Él tenía, que era su Hijo Jesús, que desde antes de la creación del mundo estaba con Él. Él lo dio como un cordero mudo. Él lo hizo inmolar aquí en la tierra. Él lo envió y Jesús nació en carne. Él era espíritu, se tornó un ser humano, encarnó, nació de una virgen, andó por el mundo sin pecar y mismo así que era santo y perfecto delante de los ojos de Dios. Él cumplió el plano que Dios tenía para con él en favor de la humanidad. Jesús fue sacrificado como un cordero, así como se hacía en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, donde el pueblo de Dios, para poder tener acceso a Dios, ellos sacrificaban bueyes, sacrificaban toros, sacrificaban corderos para limpiar sus pecados. Entonces, de una forma más sublime y completamente extraordinaria y superior, Jesús fue entregue por la parte de Dios para que por causa de su muerte en la cruz, pudiéramos nosotros estar en una condición de justificado, de limpios delante de Dios. No fue cualquier cosa que Dios ofreció, fue su Hijo amado. Y yo le pregunto a usted, ¿usted sería capaz de entregar su Hijo por personas buenas? Bueno, yo acredito que muchas veces no. Yo acredito que la respuesta sería no. Cuanto más por personas malas. Entienda, amado, que mismo que Dios nos ama, nosotros éramos malos delante de Dios, porque desde la creación del mundo el ser humano decidió seguir su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, vamos a ver que no fue solo en el Edén donde el ser humano desobedeció a Dios. La Biblia dice que tiempos después los hijos de Dios, ellos tomaron a las hijas de Dios y las tomaron como mujeres, como les deseó en su corazón. Ellos desearon así y tomaron mujeres para sí que no tenían que tomar, y el hombre siempre fue carnal, y hasta nuestros días nosotros vemos que el ser humano es carnal, que tiene problemas con la concupiscencia de los ojos, que tiene problemas con la concupiscencia de la carne. El ser humano es avariento, el ser humano es vanidoso, el ser humano es perverso en sus caminos. Nosotros mentimos. Si somos honestos y miramos para dentro de cada uno de nosotros, percibimos que no somos tan buenos. Jesús dice que no solo se peca en adulterio cuando uno se acuesta con la mujer del vecino, se adultera también cuando uno la desea con sus ojos. Y vemos que, si somos sinceros, muchas veces no hacemos cosas porque no tenemos la posibilidad de hacer esas cosas erradas, pero cuando se da la oportunidad, el ser humano tiende a caer en error, a caer en pecado. Pero yo no vengo aquí a culparlo a usted, tampoco Jesús hizo eso. Él nos mandó incluso a no ser jueces en este mundo. Yo también soy imperfecto, y la única cosa que me puede hacer diferente a ti es que yo creí en Jesús, en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un fato, es una realidad. El ser humano, él está contaminado. Nacemos
y inmediatamente que tenemos conciencia de nuestros actos, que crecemos un poco, ya uno ve la estulticia de los niños, de los jóvenes, de los jóvenes cuando ya empiezan a tener entendimiento de las cosas, cómo ellos tienen predilección por lo errado. Deberíamos ser todo lo contrario. El ser humano es un homo sapiens, es un hombre que piensa, y deberíamos tener control sobre todas las cosas. Deberíamos tener control sobre las drogas, deberíamos tener control sobre la promiscuidad, sobre los deseos inmundos, porque moralmente eso favorecería al ser humano. Sería una sociedad más tranquila si no hubiera adulterio, sería una sociedad más tranquila si no hubiera embriaguez, si no hubiera prostitución, si no hubiera drogadicción, pero vemos que eso no es lo que sucede. ¿Por qué? Primeramente, como ya dije, porque somos contaminados con el pecado. Segundo, porque existe una influencia maligna por detrás de todas las cosas. El mundo natural, él es respuesta, él es reflejo del mundo espiritual, y existe un mundo espiritual que está influenciado completamente por las fuerzas del mal, por la fuerza de Satanás, de las potestades, de los principados y de las huestes espirituales que están ahí para nos influenciar, así como fue influenciado Eva en el principio de los tiempos. Están ahí para nos influenciar y para nos poseer cuando abrimos puertas, cuando llevamos una vida de pecado deliberadamente. Ellos tienen la potestad y el poder de nos poseer, y es por eso que muchas veces vemos cosas que no tienen explicación. Vemos seres humanos estuprando, vemos seres humanos violando y abusando de niños. Vemos toda la perversidad que yo no quiero detenerme a describir, porque serían horas y horas promulgando, diciendo, mostrando todo lo que el ser humano hace de errado, que no es de la voluntad de Dios. La buena noticia o evangelio, que es lo mismo, es buena noticia, buenas nuevas, es que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo el que Él cree tenga la vida eterna. Pero también Dios dice así en Juan 4, en Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado, si tú fuiste atento hasta ahora, entiendes que existe una ira por la parte de Dios. Imagina, Él es santo, Él hizo todo perfecto en este mundo para nos agradar y para que vivamos una vida tranquila. Sin embargo, el ser humano desde el inicio de los tiempos solo viene errando, está terminando prácticamente con el planeta, y eso provoca la ira de Dios. La ira de Dios nosotros la hemos visto durante la historia. Si tú ves o lees la Biblia en el Antiguo Testamento, vas a ver cómo Dios estableció juicio sobre algunas ciudades, como la ciudad de Sodoma, sobre la ciudad de Gomorra, que era tanto el pecado, que era tan terrible lo que se vivía ahí, que subió hasta el cielo, hasta las regiones celestes, hasta el tercer cielo, allá donde está Dios. Y Dios mandó sus ángeles a ver si era verdad esa situación que estaba ocurriendo, y por último decidió exterminar esas ciudades. También vemos cómo Dios ha establecido juicios sobre el pueblo de Israel, el cual, mismo siendo el pueblo de Dios, fue exiliado y fue disperso por todo el mundo como juicio de las perversidades que ellos practicaban, que mismo teniendo la realidad en sus manos, mismo teniendo los antiguos libros, mismo teniendo los profetas de Dios que Dios levantaba para orientarlos, ellos se inclinaban más a la idolatría, ellos se acogían más a las costumbres de otros pueblos, practicando diferentes tipos de pecados, de promiscuidad, de leviandad para con las cosas de Dios y de propia idolatría.
la ira se encendía sobre ese pueblo y nosotros vemos en la historia cómo es que el pueblo de Israel fue masacrado en la antigüedad y hasta el pueblo judío, cómo es que él sufrió en el holocausto con Hitler. Nosotros más para acá pudimos presenciar eso en la historia. Ahora, nosotros gracias a Dios, gracias a la gracia, gracias a lo que el Señor Jesús conquistó en la cruz, estamos en un tiempo que muchos llaman de tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque vemos que mismo que no andamos correctamente, Dios no establece un juicio para con nosotros en estos momentos. No caemos muertos delante de tanta perversidad. Sin embargo, está reservado para la humanidad un juicio que es el día del juicio final, el día de la ira del Señor, y de esa, amados, nadie puede escapar a no ser a través de Jesús. Pues por la fe que nosotros vamos a recibir todas esas cosas, no es por obra para que nadie se gloríe y diga, ah, es porque yo fui bueno de más que yo conseguí la salvación. No es porque tú fuiste bueno de más, es porque creíste en el Hijo de Dios y se cumple en tu vida lo que está descrito, lo que acabé de leer aquí, que quien cree tiene la vida eterna y quien no cree lamentablemente pasará por la ira de Dios, experimentará la ira de Dios en su propio cuerpo, en su propia carne, en su propio espíritu, la ira de Dios. De Dios, amado, no se juega, con Dios no se juega. Atenta para tu vida, trata de buscar herramientas que te ayuden a creer, porque solamente creyendo es que vas a ser salvo. Creyendo en Jesús como Hijo de Dios y haciéndolo el Señor de tu vida. No es de cualquier forma, es haciéndolo a Él Señor de tu vida, y para eso con certeza tendrás que creer, porque Él no es un ser que podamos ver en estos momentos. Ha habido apariciones, pero no es lo más frecuente. Tenemos que creer sin ver. Es por eso que la Biblia dice, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Y la demostración, la confirmación de que tú creíste sería o es el nuevo nacimiento, que naciste de nuevo, que dejaste para atrás todas las antiguas prácticas, le diste un vuelco a tu vida y te convertiste en un cristiano verdadero, aquel que anda según la voluntad de Dios y no anda más según la propia voluntad. Esa es la demostración, amigo, amado, de que creíste en Jesús y que lo hiciste Señor de tu vida. A partir de ese momento en que tú lo haces, actúas de forma diferente, no más como tú quieres, más sí como tú sabes que le agradas a Dios. Entonces, ese es el mensaje que yo quería transmitir hoy. Quiero pedirle disculpas porque el celular, la cámara, ella se movió de lugar y tuve que sostenerla con la mano, pero creo que lo que Dios quería que yo hiciera está hecho. Creo que si tú me escuchaste hasta el final y creíste en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa respecto a la salvación. Solamente queda, si ya tienes un corazón arrepentido, solamente queda que confieses conmigo el Señor Jesús con tu boca para que se cumpla lo que está escrito en Romanos 10 y 9 que acabé de mencionar. Vamos, ¿estás listo? Si estás listo y tienes un corazón arrepentido, cierra los ojos, levanta tus manos y ora conmigo. Querido Dios, quiero agradecerte en primer lugar por este día maravilloso en que yo pude escuchar tu palabra a través del hermano y pregador Lester. Muchas gracias, porque me di cuenta que usted me amó y me amó tanto que envió a su Hijo Jesús para morir por mis pecados, mismo siendo yo un pecador, enemigo suyo,
usted me amó al punto de dar lo más precioso que tenía y de una forma solo por la fe, sin tener que pagar nada, sin tener que hacer grandes esfuerzos, simplemente creer. Soy muy agradecido, estoy muy agradecido de eso que usted hizo y quiero recibir Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Quiero recibir tu Espíritu Santo para que me guíe a hacer tu voluntad de ahora y para siempre. Si lo hiciste con el corazón, creyendo y arrepentido de tus pecados, ya eres salvo. Te invito a que busques una iglesia, la más próxima que tengas, donde se hablen estas verdades, donde lo que se predique esté en línea exactamente con lo que está en la Biblia Sagrada. Ahí sí, ahí podrás alimentarte cada día hasta que nuestro Señor Jesús regrese. Existen personas que están nos acompañando, que están nos viendo, que pidieron oración. Amados, es maravilloso, es una muestra de fe a Dios cuando pedimos oración, y la Biblia dice que Dios nos escucha y Él es el Todopoderoso y puede hacer aquello que ni tú ni yo podemos hacer como seres humanos limitados que somos. Entonces, confíe en Dios y continúe pidiendo oración. Todas aquellas personas que verán futuramente esta administración, pidan oración. Para nosotros es un placer, es un deber, es una obligación poder orar por las personas. Nosotros somos intercesores de la parte de Dios aquí en la tierra, y muchas veces Dios no hizo algunas cosas por falta de intercesores. Entonces, eso demuestra la importancia que existan intercesores con el deseo verdadero de ayudar a las otras personas orando, y eso es lo que nosotros vamos a hacer con sus pedidos de oración. Oraremos en la fe de que Dios va a responder todos esos pedidos y va a realizar aquello que tanto deseas y necesitas en tu corazón, siempre y cuando esté de acuerdo con su voluntad y con la palabra de Dios. Ahora sí me despido en nombre de Jesús.